Noche del 5 de noviembre de 1975. El frío del altiplano de Arizona se pega a los huesos y 7 hombres terminan su jornada en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves. Son leñadores contratados, cansados, hambrientos, pensando en la cena caliente y en las camas modestas de Snowflake. Entre ellos va un joven de 22 años, Travis Walton, sentado en la camioneta que los devuelve por caminos de tierra y pinos apretados. Faltan pocos minutos para las 7 cuando el bosque, de pronto, deja de ser paisaje y se convierte en escenario. Una luz brota entre los troncos como una brasa silenciosa, y el aire se tensa como cuando un animal presiente un depredador. Lo que los 7 observan tiene la exactitud de un recuerdo compartido y la ambigüedad de lo que no debería existir. Un objeto suspendido, silencioso, de un resplandor ámbar que tiñe las ramas cercanas. No es la luna, no es un avión, no es una bengala. Parece un disco u óvalo que flota a poca altura, midiendo a los hombres con una paciencia extraña. En un gesto que el propio Travis describirá después como impulsivo y fatal, abre la puerta de la camioneta y baja. Sus compañeros le gritan que vuelva, que no haga locuras, pero la curiosidad puede más que la prudencia. Travis se aproxima, con pasos que la memoria registra como inevitables. La escena siguiente se ha contado en cientos de entrevistas. Un rayo desciende del objeto, golpea a Travis en el pecho o lo envuelve como si fuera una descarga eléctrica sin chispa. El cuerpo se arquea, se eleva o se expande hacia atrás con violencia. La camioneta estalla en gritos y en automático. El conductor pisa el acelerador y huye. La decisión no es heroica ni cobarde, es humana. Huyen porque creen que su compañero ha muerto. Huyen porque sienten que hay una fuerza ahí que no entiende de súplicas. El motor aúlla, los neumáticos escupen tierra y el bosque se vuelve un túnel sin salida. A los pocos cientos de metros, la conciencia de lo que acaban de hacer los alcanza. No pueden dejar a Travis tirado en el bosque. Entre el miedo y la culpa, dan vuelta la camioneta y regresan, esperando encontrarlo incorporándose, confuso, quizá enfadado. Pero el claro está vacío. El objeto ya no está. La luz se ha extinguido con una obediencia casi quirúrgica. Donde hace un minuto había un hombre y un fenómeno, ahora solo quedan ramas quebradas, olor a resina y un silencio que parece preparado para tragarse cualquier explicación. Es en ese instante cuando la historia deja de ser asunto de cuadrilla y se vuelve asunto de condado. El sheriff y sus hombres escuchan incrédulos a un grupo de trabajadores todavía temblorosos. Hay detalles que no cuadran, un miedo que podría parecer sobreactuado y, sin embargo, hay algo en esos rostros. El del jefe de cuadrilla Mike Rogers, el de Ken Peterson, el de John Goulet, el de Steve Pierce, el de Dwayne Smith, el de Allen Dallis, que no se deja empujar al cajón del teatro. Se organizan búsquedas con voluntarios, perros y un helicóptero. La noche se multiplica por 5. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El bosque es registrado por cuadrículas, los pinos por sombras. En cada crujido, alguien cree escuchar un nombre. Durante esos 5 días, la cuadrilla soporta no solo interrogatorios policiales, sino el peso del rumor. Se habla de una pelea, de deudas, de una broma que salió mal. Se sugiere incluso que inventaron la historia para tapar problemas de trabajo. La herramienta que eligen los investigadores para separar el grano de la paja es el polígrafo. La mayoría de los hombres se sienta frente a los electrodos del examinador y responde una y otra vez a las mismas preguntas. ¿Vieron una luz? ¿Se alejaron? ¿Dejaron a Travis? Los resultados, según se cuenta, favorecen la versión de los testigos. Nada de conspiraciones, nada de ensayos teatrales. Uno de los hombres obtiene un resultado inconcluso, otro no coopera, pero la línea general se mantiene. Y sin embargo no hay cuerpo, no hay rastro, no hay respuesta. La llamada llega la noche del 5.º día. Una mujer contesta el teléfono y escucha una voz débil, rasposa, como si viniera desde debajo de una piedra. Es Travis.
Dice que está en una cabina en Heber, una localidad a unos kilómetros. Dice que lo dejaron de vuelta, que no sabe cuánto tiempo estuvo fuera, que recuerda luces, figuras con ojos inmensos, una mesa metálica y una sensación de sueño espeso reteniendo los párpados. Lo recogen débil, con barba de varios días, raspaduras y una expresión que no combina con ninguna travesura. En el hospital, los médicos señalan signos de deshidratación y agotamiento, pero nada que se parezca a una agresión física tradicional. No hay fracturas, no hay quemaduras profundas. Hay, sí, un vacío de 5 días en la cronología de un joven de 22 años. Cuando Travis empieza a contar lo que vivió, su relato se divide en escenas. La primera ocurre inmediatamente después del impacto de luz. Despierta en una sala iluminada por una claridad blanquecina, sin ventanas visibles. El aire huele a estéril. El cuerpo no responde del todo. A su alrededor hay formas pequeñas, cabezas grandes, ojos negros sin iris que no parpadean. Sus manos descansan sobre su torso, como si lo hubieran colocado en una camilla. Intenta incorporarse. Siente tubos, una presión en el pecho, la sensación de estar bajo observación. El pánico toma la delantera, agita los brazos, grita. Los seres retroceden sin brusquedad, como si observaran la reacción de un animal asustado. En su segunda escena, Travis cruza un pasillo y entra a una habitación donde el techo emite un amanecer artificial. En el centro hay un asiento elevado con un panel curvo lleno de luces que no son botones ni pantallas como las de una cabina humana. Cuando roza el borde, el entorno reacciona. El brillo cambia, las paredes se oscurecen, aparecen estrellas en todas las direcciones, como si el cuarto fuera un planetario que calibra el universo alrededor de quien lo toca. El vértigo lo obliga a apartarse. Se siente diminuto, más pequeño que un pensamiento, y se mueve buscando una salida que no entiende. La tercera escena añade una figura inesperada, un ser de apariencia más humana, alto, con un casco o una cubierta que le deja ver el rostro. Travis intenta hablar, pero no obtiene respuesta. Lo acompañan a otra sala. Los pequeños ya no están. Hay una mesa, una cúpula gris, una luz más cálida. Lo acuestan con firmeza. Le acercan un objeto a la cara y la memoria se deshilacha de nuevo. Cuando recobra noción, está solo. La cuarta escena es el regreso. La sensación de ser depositado, de estar otra vez cerca del bosque. El zumbido alejándose hasta ser silencio entero. Travis camina, desorientado, ve la carretera, la cabina telefónica, y solo entonces la cronología humana vuelve a encajar con la del reloj. Esas escenas, repetidas en entrevistas, sesiones de hipnosis y conferencias, no cambian demasiado en lo esencial. Hay variaciones en los bordes. ¿Qué llevaba puesto? ¿Cómo era la textura del material? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre una sala y otra? Pero la columna vertebral del relato se mantiene. En el pueblo y más allá, la historia estalla. Periódicos, programas de radio, investigadores de ovnis, escépticos, curiosos. Para los creyentes, la abducción de Travis Walton se convierte en el caso mejor respaldado por testigos independientes, porque no solo él lo afirma. 6 hombres juran haber visto el objeto y el instante del impacto. Para los escépticos, el caso es una síntesis de credulidad, sugestionabilidad y quizá la manera improvisada de encubrir otra cosa. Entre unos y otros, Travis se convierte en un hombre con un pasado que es noticia y un futuro que deberá aprender a habitar. A partir de 1978, cuando Travis publica su libro, el relato gana estructura y circulación. Con los años conocerá una versión cinematográfica, Fire in the Sky, que dramatiza ciertos pasajes al punto de convertirlos en pesadillas biomecánicas. Walton dirá después que la película se tomó licencias, que su experiencia fue más clínica y menos grotesca de lo que Hollywood necesitaba. Pero la cultura popular tiene sus propias leyes. Para millones de personas, la abducción de Travis se vuelve, ante todo, la memoria del cine,
no la del bosque. En esa distancia entre lo vivido y lo contado se instala una de las tensiones del caso: la fidelidad del testimonio frente al hambre narrativa del público. En la zona gris donde conviven la fe y la duda, aparecen las investigaciones privadas. Grupos ufológicos aportan peritos que revisan el lugar del supuesto encuentro. Se habla de un leve incremento de radiactividad ambiental, dato discutido, y de un patrón de crecimiento anómalo en anillos de árboles cercanos, dato aún más debatido. En historias así, los matices importan. Un aumento puede deberse a factores naturales, un patrón puede no ser estadísticamente significativo. Sin embargo, la constancia de quienes buscan indicios dice algo sobre el anhelo humano de convertir lo extraordinario en medible. Del lado escéptico, los señalamientos también se ordenan. Se recuerdan alucinaciones inducidas por estrés. Se habla de efectos del miedo en la memoria. Se invoca la posibilidad de una broma que se desbordó. Se analiza cada contradicción entre testigos y cada variación en la narrativa con los años. Se insiste en que un polígrafo no detecta mentiras, sino cambios fisiológicos, y que su valor probatorio es limitado. Se repite que la ausencia de evidencia no es evidencia de presencia. Y sin embargo, queda algo que no se disuelve: la sensación de que 6 hombres sostuvieron una versión con un costo social alto durante demasiado tiempo, como para suponer que todos actuaban. Eso no prueba nada, pero tampoco se archiva con facilidad. Pensar la abducción de Travis es también pensar el Estados Unidos de los 70. Se había desmoronado la confianza en las instituciones tras Watergate, la economía sufría, y el cielo, ese cielo inmenso del suroeste, se volvía un lienzo donde proyectar preguntas sobre control, tecnología y visitante desconocido. 2 años después, llegaría Close Encounters of the Third Kind, que no inventó el fenómeno, pero lo codificó para el mundo. Entre el miedo y la fascinación, la figura del otro tecnológico encontró un hogar en la imaginación colectiva. En ese ecosistema, la historia de un obrero inmovilizado por una luz encajaba como una pieza hecha a medida. La vida de Walton después del caso se mueve entre conferencias, entrevistas y un intento de sostener una cotidianidad donde cada saludo en el supermercado no sea un pedido de anécdota. Se casa, trabaja y vuelve una y otra vez a responder las mismas preguntas. A ratos parece cansado de ser el abducido, pero también asume una responsabilidad. Si su testimonio sirve a otros que dicen haber vivido experiencias similares, ha valido la pena. Y en eso se revela un aspecto poco discutido de estas historias: la comunidad que se forma alrededor del misterio. No es solo curiosidad, es la necesidad de no estar solos en lo extraño. Vayamos al bosque de nuevo, pero con otros ojos. Piense el oyente en la camioneta frenando, en los hombres gritando, en el impulso de un joven que decide acercarse a lo desconocido. Ese instante concentra mucho de la condición humana: la curiosidad, el desafío, el no creer que la cosa vaya en serio hasta que atraviesa el pecho como un relámpago. El error, si es que lo fue, no es absurdo. La historia humana avanzó porque alguien se acercó demasiado a la luz. El precio, a veces, es una marca que no se borra. Hablemos del sheriff, de la prensa, de los polígrafos, de los vecinos. En cualquier comunidad, un hecho así funciona como un espejo que deforma. Los que siempre sospechan ven conspiraciones. Los que quieren creer hallan confirmaciones. Los periodistas de ciudades lejanas llegan buscando titulares. Los voluntarios que patrullan el bosque sienten tanto orgullo como miedo. Y sin embargo, pasado el torbellino, la vida exige su lugar. Hay que pagar cuentas, ir a trabajar, reparar cercas. El misterio queda circunscrito en la conversación, pero no desaparece. Se vuelve una pregunta fija que cada tanto vuelve a la mesa. Entre las grietas del caso, hay preguntas técnicas que vale la pena hacer. ¿Qué tipo de energía puede derribar a un ser humano sin dejar quemaduras severas?
¿Qué clase de estructura se sostiene inmóvil y en silencio a pocos metros del suelo? ¿Por qué los relojes internos de una memoria pueden fracturarse en segmentos tan nítidos? La ciencia, con su prudencia, dirá que no tiene datos suficientes. La ingeniería especulará con tecnologías hipotéticas. La neurología hablará de traumas y confabulación. Tal vez todas tengan una parte de razón, tal vez ninguna. Pero el ejercicio de formular bien la pregunta mantiene viva la discusión sin degradarla en ridículo. También hay un tema ético cuando contamos historias como esta. No se trata de canonizar al testigo ni de ridiculizarlo. Se trata de entender que hay consecuencias para las vidas reales. Cuando cualquiera se enfrenta a lo inverosímil, queda expuesto a juicios, burlas y vigilancias. Una comunidad que escucha con respeto sin renunciar al pensamiento crítico es un lugar mejor para atravesar lo extraño. Y ese es, quizá, el aprendizaje más útil del caso Walton. Podemos sostener la duda sin abandonar la empatía. Travis mismo aportó su cuota de crítica, señaló diferencias entre lo que dijo y lo que otros escribieron, distinguió entre su experiencia y las lecturas que la cultura hizo de ella, remarcó que el cine exageró la violencia del encuentro. Esa insistencia en mantener su relato dentro de lo que recuerda y no de lo que rinde, es una señal a favor de su humanidad, más allá de si uno cree o no en visitantes interestelares. Porque al final lo que tenemos es un testimonio, 6 testigos de un fenómeno y una comunidad que, décadas después, sigue debatiéndolo con seriedad variable. La historia, además, fue madre de relatos derivados. A partir de los años 80 y 90, no pocos testigos de encuentros cercanos se apoyaron en el caso Walton para ordenar sus propios recuerdos. Lo citaron como referencia, lo usaron de espejo, lo rechazaron para diferenciarse. En ese sentido, el caso no solo pertenece a Walton, pertenece al ecosistema cultural del misterio, y ese ecosistema, nos guste o no, influye en cómo la gente sueña, cómo teme y cómo busca sentido. Si uno reduce el volumen del mito y aparta la música de lo extraordinario, queda una escena mínima que, sin embargo, conmueve. 7 trabajadores terminan su día. Aparece una luz. Uno se acerca. Desaparece 5 días. Regresa con un relato que no cabe en el molde de los partes policiales. A veces conviene volver a esa síntesis para no perderse en las capas de comentarios. Porque es esa escena, la camioneta frenando, el bosque conteniendo la respiración, la que hace que, medio siglo después, sigamos hablando de un claro en Arizona. En la frontera entre el escepticismo y la creencia, hay una tercera vía, la de la pregunta bien hecha. ¿Qué vieron los 6 hombres que se quedaron en la camioneta? ¿Por qué sus versiones, con diferencias normales de memoria, se sostienen en lo esencial? ¿Qué vivió Travis en ese intervalo oscuro de 5 días? ¿Puede la mente fabricar una vivencia con tal densidad sensorial? ¿Puede un grupo sostener un acuerdo de silencio bajo presión policial y mediática durante décadas? Interrogar así no es negar, es honrar el misterio con rigor. Muchos años después, cuando el caso ya pertenece a la historia del fenómeno OVNI, la geografía sigue intacta. Los pinos, los caminos de tierra, el cielo seco, las noches donde el frío muerde los nudillos. Visitantes conducen hasta los claros en busca de un temblor, de un resto de electricidad en el aire, de una pista que se les haya escapado a todos. No encuentran nada que la cámara pueda captar. En su lugar, se llevan un silencio distinto, como si el bosque recordara, a su manera, que un día de noviembre fue escenario de algo que los humanos todavía no saben nombrar. A esta altura, usted quizás se pregunta dónde pararse. Lo razonable es no renunciar a la duda metódica y, al mismo tiempo, aceptar que hay márgenes donde la realidad se vuelve ambigua sin perder por eso su sustancia. La abducción de Travis Walton es uno de esos márgenes. Ni los creyentes han logrado una prueba irrefutable, ni los escépticos han desmontado del todo la arquitectura del testimonio. En ese empate,
Lo más honesto es contar bien la historia, con sus luces y sombras, y dejar que cada quien mida el peso de lo extraordinario. Si alguna vez has sentido que alguien lo observaba en un lugar vacío, sabrá de lo que hablo. No porque haya una nave detrás de cada árbol, sino porque la experiencia humana está llena de percepciones que se adelantan a la razón. Eso no convierte el miedo en evidencia, pero tampoco lo hace desechable. El miedo nos afina, la curiosidad nos empuja, y de esa tensión nacen tanto las ciencias como las leyendas. Travis, en el borde de un claro, fue un hombre atravesado por esa tensión. A veces se ha dicho que el caso persiste porque ofrece recompensas narrativas. Héroe involuntario, testigos múltiples, desaparición, regreso, examen, debate. Pero quizá persiste por otra cosa, porque condensa una pregunta que no hemos sabido responder desde que miramos las estrellas con huesos y fuego. ¿Estamos solos? La abducción, leída con generosidad, responde con un tal vez no, que no obliga, que solo sugiere, que deja espacio para el silencio. Tal vez por eso, a pesar de los años, todavía hay quien detiene el auto a un costado de un camino forestal, apaga las luces y, durante un minuto, escucha. Quisiera cerrar volviendo a Travis, no al mito. Imagine al joven de 22 años de vuelta en su casa, mirando el techo con los ojos abiertos en la madrugada, escuchando el rumor de la calefacción, repasando escenas que no terminan de acomodarse en ninguna estantería de su mente. No importa cuánto le agradezcan o lo cuestionen los demás. Al final, la experiencia es de uno. Si mintió, carga con esa piedra a diario. Si dijo la verdad, carga con otra quizá más pesada, la de haber visto lo que no debía y no poder convencer a todo el mundo. El caso de la abducción de Travis Walton, entonces, no se ofrece como moraleja cerrada, sino como invitación a pensar. Nos invita a visitar el bosque con cautela y a no reír ni arrodillarnos demasiado rápido. Nos pide que midamos las palabras prueba y mentira con balanzas finas. Y nos recuerda, por encima de todo, que en el corazón de cada gran misterio hay siempre personas hechas de carne y dudas. Personas que vuelven del bosque con una historia que nos incomoda, nos fascina y nos obliga a mirar otra vez al cielo. Hay un tramo de la historia que suele contarse rápido y merece pausa. Los 5 días de búsqueda. Patrullas del condado recorrieron la zona con linternas y mapas, se sumaron voluntarios a pie y a caballo, y un helicóptero peinó los claros donde, si hubiera un cuerpo, debió verse desde el aire. El temor más frío no era a los platillos, sino a encontrar a un compañero muerto en una zanja. Hubo interrogatorios por separado, reconstrucciones del recorrido, preguntas sobre rencillas personales y sobre el contrato forestal que pesaba sobre la cuadrilla. No apareció sangre, ni huellas sugerentes. Apenas marcas ambiguas en el suelo, hojas nuevas con brillo extraño cuando las alumbraba la linterna. El expediente crecía, pero no avanzaba. Cuando Travis reapareció en Heber y empezó a recordar escenas bajo hipnosis, una técnica discutida pero común en la ufología de la época, el expediente se volvió más complejo. Narró a un investigador civil que lo guiaron desde la sala inicial a otra donde un humanoide de aspecto más terrestre, quizá con casco, lo observó en silencio para luego dejarlo ir. Dijo haber sentido pánico, no iluminación, desorientación, no mensajes cósmicos. Es un matiz importante. Su testimonio no abraza la épica espiritual, sino que se aferra a sensaciones físicas, a imágenes concretas, a miedos muy humanos. Tal vez ahí radica parte de su persistencia, en que con todo lo extraordinario, suena a un chico asustado intentando explicar una noche que lo partió en dos.